¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Padre bueno, en Cristo Jesús te agradecemos la porción de tu palabra que hemos leído. Te agradecemos, buen Dios, porque tu palabra nos redarguye, nos exhorta, tu palabra nos edifica, tu palabra nos instruye, Señor. Gracias, buen Dios, porque has dejado tu palabra para que nosotros podamos, a través de ella, tener el conocimiento de la vida eterna, tener el conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Recibe la gloria, buen Dios, y guíanos por medio del Espíritu Santo en la enseñanza. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué interesante es ver cómo Dios se presenta con este interrogante en el cual nos da a entender que en lo íntimo, en lo secreto, en lo oculto y en cualquier situación donde nosotros podamos imaginar que Dios no está presente, Él está allí. Y el tema de la enseñanza es encaminados por Dios. La lectura la hemos tenido en Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24. Dios una vez más nos recuerda que en lo íntimo, en lo secreto, en lo oculto, en lo cercano, en lo lejos, ahí está Él. Dios está en todas partes, en todo lugar, y en lo más escondido de nuestra mente y de nuestro corazón, allí llega también el conocimiento de Dios, por lo cual hoy somos amonestados de parte de nuestro Señor a que debemos meditar en nuestros caminos y enderezar nuestros pasos, tener caminos que sean agradables para Dios y tener también una conciencia limpia delante de Dios. Muchas partes en la palabra nos habla acerca de limpiar nuestra mente, también nuestro corazón, porque cuando Dios ve nuestras vidas, no está mirando normalmente el aspecto físico, que es lo que nosotros vemos en las personas, sino que Dios va más allá y Dios escudriña la mente, Dios escudriña el corazón. Y Él le hace esta pregunta al pueblo de Israel y hace esta pregunta al mundo entero. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Nosotros cuando oramos y estamos hablando con nuestro Señor, imaginamos que Él está allá, como dice la palabra, en el tercer cielo, y que desde muy lejos Él está escuchando nuestra oración. Y casi nunca nos detenemos a pensar que Dios está también muy cerca de nosotros. De hecho, está tan cerca de nosotros que su Espíritu mora dentro de nosotros. Y recordemos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es un solo Dios. Entonces, deberíamos meditar en esto y pensar que no es que Dios está por allá lejísimo, sino que Dios está cerquita, está dentro de nosotros. Y por eso muchas personas han escrito muchas frases y dicen, muchas personas buscan a Dios en lo lejos, en las montañas, en los ríos, en los lugares apartados, en su cuarto, y buscan diferentes lugares secretos, ocultos y tal vez lejanos para acercarse a Dios. Y muchos escritores han dicho, pero ¿por qué buscan tan lejos al que está tan cerca? Porque buscamos a Dios en muchos lugares y casi nunca nos detenemos a buscarlo
dentro de nuestro corazón. Y Él mora ya en nuestro corazón a través de su Santo Espíritu. Él está morando en nuestras vidas. Y el Señor nos dice: yo conozco también las cosas ocultas que están en su corazón. Conozco las cosas ocultas que están en sus pensamientos. Y conozco todo aquello que nos hemos atrevido a pronunciar con nuestras bocas, con nuestras palabras, pero que está dentro de nuestro corazón. Y Dios dice: también sobre eso te voy a llamar a juicio, también sobre eso te voy a juzgar. Y es por eso que nosotros como cristianos, cuando vamos avanzando en el conocimiento de la palabra, el Señor nos va guiando y el Señor quiere encaminarnos en el camino de la vida, en el camino de la justicia, en el camino de la salvación. Y es por eso que Él deja su palabra para que ella sea ese instrumento que va a guiar nuestros pasos. Por eso dice el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra, y también es una lumbrera en mi camino. Qué bonito es cuando el salmista describe la palabra de Dios como esa luz con la cual nosotros alumbramos el camino por donde queremos ir, el camino del bien, el camino de la salvación. Pero también dice: esa palabra está guiando mis pies. Ella es una lámpara a mis pies y permite que mis pies no tropiecen, porque la palabra es una lámpara que hace que nosotros podamos ver lo oculto de las tinieblas y apartar nuestros pies de tropezar. Entonces, el escritor de Jeremías dice en el versículo 24: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Es decir, ¿existirá algún lugar donde no llegue mi ojo?, dice el Señor. Dice de otra parte también que los ojos de Jehová rodean toda la tierra, recorren toda la tierra, pero también recorren todos los corazones, todos los pensamientos. Y es aquí donde el Señor hoy nos trae a reflexión, y hoy también quiere que nosotros aprendamos y entendamos que el Señor llena todos los cielos, llena toda la tierra, llena todos los pensamientos y también todos los corazones. Cuando hablo de llenar, quiero decir que su presencia está en todos los pensamientos de los hombres, está en el pensamiento de toda persona, hombre, mujer, niño, anciano, no importa la edad. Dios conoce nuestro más íntimo pensamiento, nuestro pensamiento más oculto, aquel que lo podemos tener en un escondrijo, como dice la palabra, muy oculto, muy escondido, pero Dios lo conoce. Y Él dice: ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, su presencia llena el cielo, llena la tierra, llena el universo entero. Porque así como Dios conoce los pensamientos de todos los hombres, Dios conoce también el pensamiento de todos sus ángeles. Y Dios conoce también el pensamiento del enemigo. Y Dios conoce también el pensamiento de los demonios. Y Dios conoce también el pensamiento de los ángeles caídos. Y así Él llena, dice, el cielo. Cuando hablamos de todos estos seres celestiales, Él conoce el pensamiento de todos sus seres creados, sus seres celestiales, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y también conoce el pensamiento de todos los espíritus de maldad, del diablo, sus principados, sus demonios, sus potestades, sus gobernadores, sus huestes. Dios conoce todo el pensamiento de ellos también. Entonces, para nosotros los que estamos en Cristo y los que ya hemos llegado al conocimiento de la vida, es
un gran gozo conocer que no solo Dios conoce mis debilidades y que no solo conoce también mi fortaleza, sino que también conoce las fortalezas del enemigo, sus debilidades y también de sus demonios. Y así conoce Dios también el pensamiento de todos sus ángeles. Cuando la palabra dice que los ángeles que Dios tiene allá en el cielo, también Él los envía como servidores a favor de los que serán herederos de la salvación, nos está dando a entender que Dios envía a esos ángeles con un propósito de bienestar para nosotros, cuidarnos, librarnos, ayudarnos. Pero también Dios conoce el pensamiento que traen esos ángeles que son enviados. Y es bonito entender esto, porque ahí comprendemos también cómo los ángeles se guardan también en sus pensamientos para Dios. Los ángeles que están en el reino de Dios. Porque aquellos ángeles que sirven al enemigo, Dios también conoce sus intenciones y también conoce sus proyectos y sus planes y todo lo que tienen destinado para la destrucción de la humanidad. Pero también Dios conoce todas las buenas cosas que están en la mente y en el corazón de sus ángeles que sirven a los que serán herederos de la salvación. Y en esta parte es interesante porque ahí sí comprendemos cuando Dios dice: yo lleno el cielo y lleno la tierra. Conozco los pensamientos de los que están en el cielo, pero también conozco los pensamientos de los que están en la tierra. Y nos preguntamos, ¿y será que Dios conoce los pensamientos de aquellos que están debajo de la tierra? Aquellos que han muerto. También Dios conoce los pensamientos de todos aquellos que están hoy en día en un lugar de tormento. Y conoce los pensamientos de aquellos que están en el paraíso. Dios conoce los pensamientos de toda su creación. Y esto es maravilloso. Esto es algo que si nosotros con nuestra mente finita tratamos de comprenderlo, jamás vamos a poder comprender. Porque nuestra mente no considero que tenga la capacidad de llegar a entender cómo Dios conoce el pensamiento de miles de millones de seres creados. Y hablo de sus seres celestiales, hablo de los seres humanos, de los que estamos vivos, de los que han muerto, de los que están en el paraíso y de los que están en el lugar de tormento. Pero aunque nosotros no podamos comprenderlo, esa es la capacidad de nuestro Dios, algo incomprensible para nuestra mente finita, pero que en su mente infinita es totalmente posible. Y Dios, conociendo todas las cosas, nada le sorprende. Alguien dirá, ¿será que podemos sorprender a Dios haciendo algo que a Él le agrade? No, cuando nosotros hacemos algo que a Dios le agrada, ya Dios sabía que lo íbamos a hacer. De igual forma, Dios se agrada. ¿Por qué? Porque Él conoce cuál es el pensamiento que vamos a tener dentro de una semana, un mes, dentro de un año. Por eso cuando nosotros leemos en la Biblia que dice que el libro de la vida fue escrito antes de la fundación del mundo, entendemos que no es que existe una predestinación de aquellos que se van a salvar y de aquellos que se van a perder, no, sino que Dios conoce quiénes se van a salvar y Dios conoce quiénes se van a perder. Es decir, Dios a todos sus seres creados, sus seres angelicales y los seres humanos, nos dio la capacidad de nosotros escoger entre el bien y el mal. O sea, Dios nos hizo agentes morales, libres de tomar una decisión y también responsables de la decisión que nosotros tomemos. Por eso cuando analizamos este versículo y nos damos cuenta que Dios conoce todo el pensamiento de todos sus seres creados, vemos que el enemigo no sorprendió a Dios cuando pecó allá en el cielo. Satanás no fue una sorpresa para Dios
en el momento que se enalteció su corazón y dijo, voy a ser semejante al Altísimo, voy a crear un trono aquí a los lados del norte, esos pensamientos que él estaba teniendo, ya Dios los conocía. De hecho, antes que el enemigo tuviese esos pensamientos, ya Dios sabía que iba a tener esos pensamientos. Y alguien me preguntará, bueno, pero si Dios sabía que el diablo le iba a fallar o que ese ángel de luz le iba a fallar para convertirse en diablo o Satanás, ¿por qué no se lo impidió? ¿Por qué no impidió la rebelión? Porque antes que el enemigo tomase esa decisión de ir a hacerse un trono, él comenzó a conspirar allá en el reino de los cielos. Y en esa conspiración dice la palabra que una tercera parte de los ángeles cayeron. Una tercera parte de los ángeles creados conspiró con Satanás. Y Dios conocía también el pensamiento de esa tercera parte de los ángeles que le iba a fallar, que pecó contra él. Si nos imaginamos 3 partes en el reino de los cielos de ángeles, dice que 2 partes quedaron con Dios, pero una parte se fue con Satanás. Y Dios conocía también el pensamiento de esa tercera parte de ángeles. Y entre esos ángeles que fallaron, vinieron a esta tierra, y dice la palabra que muchos de ellos son ángeles muy poderosos. Son tan poderosos que el libro de Judas y el libro de Pedro nos dicen que están encarcelados en prisiones de oscuridad. Dios tuvo que tomar mucha parte de esa gran cantidad de ángeles poderosos que pecaron y encarcelarlos. Porque si esta parte de ángeles que está encarcelada los hubiese dejado sueltos aquí en la tierra, como están gran parte de ángeles también, tal vez este mundo no existiese. Entonces Dios tuvo que tomar una medida fuerte y dijo, bueno, todos ustedes fallaron, pero todos ustedes no van a quedar en libertad en el mundo, porque dice la palabra en Apocalipsis 12 que Satanás fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces hay gran cantidad de ángeles que sirven a Satanás y están aquí en la tierra, pero una gran cantidad también de ángeles que pecaron, Dios no les permitió quedarse aquí en la tierra, sino que los llevó a unas prisiones de oscuridad. Y esos pensamientos que ellos tienen allá en esas prisiones de oscuridad, Dios los conoce. Y Dios conoce los pensamientos de las potestades, los gobernadores, las huestes de maldad, los principados y todas aquellas huestes espirituales de maldad que existen. Dios conoce sus pensamientos, porque no simplemente son espíritus, sino que son espíritus que tienen la capacidad de pensar y también de hacer muchas cosas. Por eso la palabra nos da a entender que parte de los gobiernos del mundo son dirigidos por ángeles. Cuando nosotros leemos el libro de Daniel, dice la palabra que el ángel de Persia se interpuso en un mensaje que traían para Daniel. El ángel Gabriel traía un mensaje, pero durante 21 días ese mensaje no llegó porque había un ángel que se había interpuesto. Y Dios sabía que ese ángel estaba ahí. Pero Dios también tiene en su poder y tiene en su capacidad como Dios la función de delegar a sus ángeles funciones. Es decir, delegar a sus ángeles para que hagan ciertos trabajos. Y Dios pudo haber dicho una palabra desde allá de su trono y ese ángel de Persia, desde el primer día que envió a Gabriel, se hubiese quitado y el mensaje llega. Pero no lo hizo así, sino que viendo que Gabriel no traía el mensaje a Daniel, entonces envió al arcángel Miguel y vino con sus ángeles. Miguel trajo una gran cantidad de ángeles y comenzó a luchar con el ángel de Persia, de tal forma que hubo una guerra allá arriba en los cielos, y producto de esta guerra Gabriel pudo salir y traer el mensaje
a Daniel. En todo esto notamos que Dios tiene una forma de tratar al enemigo, de tratar a sus ángeles, de tratar a sus demonios y de tratar a ese mundo de maldad. No, hasta ahora Dios no ha encarcelado a Satanás, ni ha encarcelado a sus demonios. Tampoco Dios ha encarcelado a sus ángeles, sino que les tiene en libertad en este mundo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que para ellos también llegará el día del juicio. Para ellos ya están sentenciados. Solo resta que se cumpla esa sentencia que Dios ha dicho en contra de Satanás, de sus demonios, de sus ángeles, principados, arcángeles, todo lo que menciona Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Y esto se va a cumplir, porque ya Dios ha dicho una palabra en contra del enemigo. Pero el Señor hoy también nos trae una palabra para nosotros, los seres humanos, porque nosotros los seres humanos también tenemos pensamientos que son ocultos a otras personas, pero nunca estarán ocultos del conocimiento de Dios. Y el Señor nos dice en el mismo Jeremías, capítulo 23, versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y el Señor en esta oportunidad está denunciando a los falsos profetas. Es lo que habla aquí el capítulo 23 de Jeremías. Pero el Señor nos pregunta y le pregunta a aquellas personas que quieren enseñar y quieren predicar la palabra. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Para nosotros poder llevar una palabra de salvación, debemos estar escudriñando la palabra de Dios. Para nosotros llevar una palabra de enseñanza, es necesario que estemos en el secreto de Dios. Y estar en el secreto de Dios es estar en su palabra. Lámpara a mis pies, tu palabra, dijo el salmista, y es una lumbrera a mi camino. Pero también Jesús dijo, escudriñen las escrituras. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Queremos caminar por un camino que le agrade a Dios. Entonces comenzamos a escudriñar la Biblia, y escudriñando la palabra nos encontramos que todo el Antiguo Testamento nos está guiando a Jesucristo. Jesús dijo, esa palabra escrita da testimonio de mí. Y cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vemos a Jesucristo reflejado en todo el Nuevo Testamento, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el Cordero de Dios que quita nuestros pecados, que quita el pecado del mundo. Entonces, la palabra es una guía que nos dice, necesitas a Jesucristo. Cuando nosotros estamos leyendo Jeremías 23:18, el Señor dice, ¿quién estuvo en mi secreto? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. Para que usted vea, necesita tomar la palabra y comenzar a ver la palabra escrita. Y comienza a leer. Ahí estamos viendo el secreto de Dios. Y este es un secreto revelado para la iglesia de Jesucristo. Jesús le dice a los discípulos en Mateo capítulo 13, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a los que están allá afuera en tinieblas no les es dado. Cuando usted y yo estamos viendo la palabra y estamos leyendo, el Señor dice, yo les voy a revelar lo que ustedes leen.
les voy a dar a conocer los secretos del reino de los cielos. Jeremías 33:3, que todos se lo saben. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, a medida que estamos estudiando la palabra, el Señor nos está enseñando cosas grandes, cosas ocultas, cosas que no entendemos, pero necesitamos ver y también necesitamos escuchar la palabra. Y gloria a Dios por este momento que usted está dedicando para escuchar la palabra, porque no solamente la está viendo, sino que también está escuchando la palabra. Y el Señor pregunta, ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? O sea, cuando estemos escuchando la palabra de Dios, necesitamos prestar atención, necesitamos estar atentos, necesitamos en verdad decir, Señor, yo voy a escuchar tu palabra. Y si tenemos nuestros hijos, familiares, personas cercanas, podemos decirle, mire, yo voy a escuchar esta enseñanza. Si ustedes quieren, acérquense para que escuchemos. Pero si no quieren escuchar, por favor, les voy a pedir que no me interrumpan, porque yo quiero estar atento. Yo quiero escuchar, pero prestando atención. Por eso vemos que hay muchas personas que escuchan la palabra y dice la Biblia que ellos oyen, pero con los oídos pesadamente. O sea, las palabras llegan, pero con tanto peso que no logran penetrar en sus oídos. Y el Señor dice, necesitamos estar atentos y necesitamos escuchar, prestar atención. Cuando vayamos a la casa de Dios, acércate para oír, nos dice la palabra. Acércate para oír. Pero cuando nos acerquemos para oír, prestemos atención, seamos atentos. Cuando nosotros estábamos estudiando en la escuela se nos enseñó, en primer grado, segundo grado, que cuando alguien está hablando, nosotros debemos mirar a la persona que está hablando y estar atentos, escucharle. ¿Por qué? Porque si nosotros prestamos atención cuando se nos está enseñando, más del 70% de lo que se nos está enseñando va a quedar grabado inmediatamente en nuestros corazones, en nuestra mente. Pero si nosotros estamos recibiendo una enseñanza y no estamos prestando atención, entonces se pierde más del 70% de lo que estamos escuchando. Por eso que cuando alguien le pregunta, ¿fuiste a la iglesia? Sí. ¿Y escuchaste la enseñanza? Sí. ¿Y de qué hablaron? No me acuerdo. ¿Pero por qué no nos acordamos? Porque no prestamos la atención debida que el Señor quiere que prestemos a su palabra. Y decía Jeremías, yo soy Dios de cerca. No, soy Dios de cerca y soy Dios de lejos. Pero también dice, nadie puede ocultarse de mí. Nadie puede ocultarse. Entonces el Señor nos dice también en el Salmo 19, versículo 12, hablando David, dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y dice también, le dice a Dios, Señor, líbrame de los que me son ocultos. Porque en nuestros errores hay muchas cosas que se esconden de nuestro entendimiento. Pecamos y hacemos cosas que desagradan a Dios, pero como no las analizamos con nuestro entendimiento, entonces se vuelven en pecados ocultos. Pero no porque los quisimos ocultar, sino porque simplemente con nuestra capacidad no razonamos y no le prestamos la debida atención, por lo cual pasaron desapercibidos. Pero entonces el salmista le dice al Señor, Señor, líbrame de esos pecados también. Y el Señor ya nos ha limpiado de todos esos pecados. Y si hemos cometido algún pecado que está oculto, cuando nosotros vamos a orar, decimos, Señor, así como te dijo el salmista, nosotros también te decimos, líbrame de los pecados que me son ocultos y házmelos conocer. En el momento que yo reconozca mis pecados ocultos, también le digo, Señor, por este pecado no te había pedido perdón, pero hoy que lo reconozco, que me has hablado a través de tu palabra, también
pido que me perdone. Porque eso es lavar nuestros pies. Cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, Pedro le dijo, Señor, lávame completo. Y el Señor le dijo, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. O sea, en nuestro andar diario, aquellas cosas que hacemos que desagradan a Dios, cuando nos presentamos en oración, le decimos, Señor, perdóname porque en este día falté en esto y en esto otro. Es bueno que nos acostumbremos a enumerar y a mencionar nuestras faltas delante de Dios para que así nuestra conciencia comience también a rechazarla. Tratemos de dejar esa mala costumbre de decir, Señor, perdóname por todos los pecados que cometí en este día. Porque cuando decimos así en oración, a veces nuestra conciencia no tiene una predisposición en contra del mal, en contra del pecado. Pero cuando los enumeramos, ya nuestra conciencia comienza a rechazarlo, comienza a señalarlo. Y así nosotros también comenzamos a apartarnos, que es la parte que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que nosotros nos convirtamos a Él. Por eso el Salmo 69:5 dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. El Señor de verdad los conoce, pero nosotros también debemos conocer nuestra insensatez, conocer nuestros pecados y presentarlos a Dios en oración, pidiendo perdón porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1. Entonces, de esta forma, estamos nosotros tratando de estar en el secreto de Dios, es decir, viendo su palabra, escuchando su palabra y prestando atención a su palabra. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 10, versículo 26, y también Lucas 8:17 y Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y es importante que nosotros comprendamos que estas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo para darnos a entender que en lo oculto Dios no se va a agradar. Y cuando hablo de lo oculto es en las cosas malas que hacemos en oculto, en lo secreto. Dios no se agrada, por lo cual estas cosas las va a sacar a la luz. Nada hay escondido o que no haya de saberse, dice la palabra. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y si nosotros comprendemos esta palabra, entonces tratamos también de apartarnos de esas cosas que hacemos en secreto. Dice Efesios 5:12, vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, de esas cosas que a veces hacemos en lo oculto, que causan vergüenza, pero yo diría vergonzoso es hablar de lo que ellos piensan en su corazón. Vergonzoso es hablar de lo que nosotros maquinamos con nuestra mente. Eso es más vergonzoso que lo que hacen muchas personas, porque lo que hacen muchas personas se ve, pero lo que maquinamos en nuestra mente, en nuestro corazón, no lo vemos. Mas sin embargo, la palabra dice que en esas cosas Dios también nos va a llamar a juicio. Cuando nosotros leemos 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En el juicio, cuando nosotros nos presentemos delante de nuestro Señor Jesucristo, en el tribunal de Cristo, que dice la palabra, que todos nosotros comparecemos o compareceremos ante el tribunal de Cristo, ahí el Señor dice que va a manifestar las intenciones de los corazones. O sea, dice la palabra, Dios nos va a juzgar también por nuestras obras en Cristo, las obras buenas y las malas que hicimos en Cristo.
pero Dios nos va a juzgar también por nuestros buenos pensamientos y por nuestros malos pensamientos, porque dice, cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea que si hay buenos pensamientos en nuestro corazón, vamos a recibir alabanza de Dios en el tribunal de Cristo. Pero si hay malos pensamientos, no recibiremos alabanza de Dios, sino que sufriremos pérdida, como dice también el mismo Primera de Corintios, que si la obra de alguno permaneciere, recibirá recompensa, pero si la obra se quemare, él recibirá pérdida, aunque vamos a ser salvos. Y eso lo aclara también el apóstol Pablo. Sí tendremos salvación, pero nuestras obras y nuestros pensamientos van a ser juzgados delante de Dios. Y si nosotros meditamos en eso, entonces también tratamos de corregir nuestra mente, tratamos de corregir nuestros pensamientos. Dice Isaías 48:17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Dios nos está encaminando el camino que debemos seguir. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién nos encaminó hacia Jesucristo? El Padre. Dice la palabra, ninguno conoce al Hijo sino aquel a quien el Padre lo quiere revelar. Estas palabras las dijo Jesús. Usted y yo somos privilegiados porque conocimos a Jesucristo, porque el Padre lo reveló en nuestros corazones. Y hoy le decimos, Señor mío y Dios mío. Así le decimos a nuestro Señor Jesucristo. Eres nuestro Señor, eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador, eres nuestro Redentor. A través de Jesucristo tenemos salvación, tenemos la vida eterna. ¿Qué se ha provisto Dios en Cristo? Se proveyó para todos nosotros salvación y vida eterna. En Juan 10, 27 y 28 Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz. O sea, están atentos. No solamente escuchan la voz, ¿no? Por allá como que está hablando Jesús, no. Cuando Jesús habla, las ovejas de Jesús están atentas a la palabra de Jesucristo. Dice, ellas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así dice nuestro Señor, nadie arrebatará de su mano sus ovejas. Nosotros somos ovejas de Jesucristo. Por eso, cuando Él habla, nosotros inmediatamente prestamos atención y estamos atentos. Y así el Señor dice, yo los conozco. Yo conozco los que prestan atención. Yo conozco los que están atentos. Yo conozco también a los que me siguen. Y nuevamente les recuerdo a todos aquellos que escuchan la palabra de Dios, si usted oye la palabra de Dios, escucha la palabra de Jesucristo, y usted no está siguiendo a Jesucristo, no es una oveja de Jesucristo. Las ovejas de Jesucristo no solamente oyen su voz, Él las reconoce, pero también siguen a Jesucristo. Es importante que nosotros sigamos a Jesucristo. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesús. Entonces no podemos estar separados de Cristo. Y cuando hablamos del versículo 18, donde el Señor pregunta quién estuvo en mi secreto, el versículo 23 dice la palabra, el versículo 29 dice primeramente, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Entonces el Señor nos está diciendo, si estamos escuchando esa palabra, todas esas piedras de pecado van a ser quebrantadas por la palabra de Dios. Van a ser
totalmente destruidas por la palabra de Dios, y va a pasar lo que dice mismo Jeremías. Dios va a transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y cuando leemos el versículo 22, entonces el Señor dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Cuántas personas dicen que están en el secreto de Dios y tienen grandes congregaciones, mega congregaciones, y a veces estas congregaciones de miles de miembros están caminando en el pecado y se deleitan en la maldad? Y los que están enseñando no los corrigen. Pero cuando los que están enseñando, los que están en frente, comienzan a estar en el secreto de Dios, y los que enseñan, ellos primeramente están viendo la palabra, están oyendo la palabra y están atentos a la palabra, entonces cuando ellos se dirigen al pueblo, ellos también corrigen a las personas que han desviado el camino. Dice la palabra: hacen volver de su mal camino a aquellos que se han desviado, y también hacen que se aparten de la maldad. Esa es la función de aquellos que estamos enseñando la palabra, ministrando la palabra. Primero nosotros estar viendo la palabra, oyendo la palabra y atento a la palabra de Dios, que ella esté ministrando primeramente en mí, para que cuando yo la lleve a las personas que me escuchan, entonces esa palabra que me ha corregido a mí, que me ha apartado del mal camino y que me ha apartado de mis malas obras, también obre en aquellos que me oyen, para que ellos se aparten del mal camino, se aparten de las malas obras, se aparten del pecado y se conviertan. Porque es el deseo del Señor que estemos convertidos. Y la conversión podríamos simplificarla de esta manera: es dar media vuelta en dirección contraria al pecado. Esa es una conversión. Media vuelta, cuando estamos de frente al pecado, damos media vuelta y ahora estamos en dirección contraria al pecado. Esa es la conversión. Entonces el Señor nos dice: para los que están en el secreto de Dios, es necesario que llevemos la palabra a su pueblo, aquellas personas que quieren oír, aquellas personas que quieren recibir la administración de parte de Dios. Porque cuántas personas llegan a la iglesia que ellos andan en un mal camino y andan en obras de maldad, pero ellos aman a Dios y quieren recibir una palabra de vida, y muchas veces se encuentran que el maestro, el pastor, la persona que está enseñando, como no estuvo en el secreto de Dios, como no quiso ver la palabra, no quiso oír la palabra, no quiso estar atento a la palabra, trajo una palabra que consiente el pecado, una palabra que también agarra el pecado y quiere abrazarlo, quiere mecerlo y compartirlo. Pero el Señor dice: esas personas yo las denuncio, dice la palabra, que es lo que dice el capítulo 23 de Jeremías, denunciando a aquellas personas que no toman la palabra de Dios para corregir el pueblo, sino para consentir el pecado. Y el Señor dice: a ustedes también les voy a demandar, a ustedes también les voy a juzgar, porque ese pueblo se pierde cuando hay un maestro, un pastor, un profeta, un evangelista o cualquier persona del ministerio que no está atento a la palabra, no ve la palabra, no oye la palabra, y cuando va a enseñar, enseña de su corazón, enseña de lo que él tiene, enseña de la psicología pastoral, enseña de cualquier cosa, que a la final el pueblo sigue desviado en el camino y en obras de maldad. Cuando esas personas son tratadas por el Espíritu Santo y la palabra, el Señor hace que ellos se conviertan, y estas personas, cuando vuelven a la iglesia a ministrar, traen una palabra de corrección, traen una palabra de vida y traen una palabra donde le dice: nosotros no somos amigos del pecado,
Nosotros no somos personas que compartimos con el pecado, sino que somos personas que denunciamos el pecado, vamos en contra de él, porque el pecado no le agrada a Dios, y como hijos de Dios, nosotros también nos apartamos de él y pedimos a su pueblo, apártense del pecado también. Dios nos bendiga por esta palabra y nos ayude a comprender que estar en el secreto de Dios es estar viendo su palabra, estar oyendo su palabra y estar atento también a la palabra de Dios. Oremos. Padre, te agradecemos la enseñanza que hemos tenido. Bendícenos a través de ella y ayúdanos, Señor, a comprender los misterios de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. En Él te damos las gracias, buen Dios. Amén. Dios les bendice.